Nos gustaría compartir con usted de qué manera los milagros de Dios pueden convertir los corazones de un alcohólico endurecido y una codependiente resentida en corazones agradecidos, llenos de gozo y dispuestos a servir. Me llamo CJ. Soy un creyente que lucha con el alcoholismo. Crecí bajo la influencia de un padre estricto de origen alemán. En mi familia nadie expresaba sentimientos ni emociones y mucho menos hablábamos de ello. Dios y el amor eran temas que no se tocaban. Mi papá gritaba mucho. Así que el enojo me producía mucho temor. Mi experiencia religiosa empezó en una iglesia rural del Medio Oeste. Aprendí acerca del Dios del Antiguo Testamento. Mi Dios y mi Padre eran prácticamente iguales para mí, seres airados y temibles. Este trasfondo disfuncional preparó el terreno para que yo evitara cualquier tipo de emociones. Dejé el hogar a los 18 y me mudé a la costa oeste. Durante ese tiempo conocí a Linda. Cuando entré a la Fuerza Aérea, descubrí que no podía vivir sin ella. Nos casamos en 1950. Me llamo Linda. Soy una creyente que lucha con la codependencia. A los 18 me convertí en la esposa más feliz del mundo. Nos teníamos el uno al otro y pensábamos que no necesitábamos nada más porque estábamos muy enamorados. Cuando me casé, mi madre me despidió con este consejo. Acuérdate que CJ ahora es la persona más importante en tu vida. Dale prioridad a sus necesidades y no lo fastidies con tus problemas, cuídalo bien y a propósito. Nunca compres lechuga con hojas color marrón. Esa era la consejería prematrimonial en la década de los 50. Contaba con toda la información que necesitaba para ser la mejor esposa, la mejor amante y, llegado el tiempo, la mejor madre. Yo iba a satisfacer todas las necesidades de CJ y, por supuesto, él iba a satisfacer todas las mías. Mis dotes de madre fueron puestas a prueba con la llegada de nuestra hija un año después, nuestro primer hijo el año siguiente y nuestro tercer hijo 5 años después. Fueron años felices para mí, con tantas cosas por hacer y tantas personas que me necesitaban para hacerlas. Me sentía amada y necesitada. Opté por llenar mi vida con mi hogar, cuidando de mi esposo y mis hijos. Para mí era muy importante hacer todo lo que debía hacer y nunca decir que no porque qué iba a pensar la gente. Pasaron los años y nuestra vida se tornó más ajetreada. CJ pasaba mucho tiempo en el trabajo. Nuestros hijos estaban creciendo, con sus propios problemas y dificultades. Yo me sentía cada vez menos como la esposa y la madre perfecta, y mucho menos como la amante perfecta. Fue entonces que llegaron las crisis a nuestra vida. Empezando con la pérdida del trabajo de CJ. Cada vez nos resultaba más difícil hablar y compartir las cosas, y nos fuimos distanciando. Recuerdo cuánto deseaba que mis responsabilidades y mi dolor desaparecieran. Pero no podía irme por temor de lo que harían mis hijos y mi esposo sin mis cuidados. Nunca se me ocurrió hablar de mi dolor con alguien y nunca se me ocurrió hablar de ello con Dios. Todo lo que podía preguntarme era, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me está pasando esto? Pensaba que, si CJ y los niños cambiaban, yo estaría bien. 32. Yo estaba mal. Preparado para el matrimonio y como padre, siempre puse otras prioridades por encima de mi esposa y mi familia. Cuando los asuntos familiares causaban más dolor, yo optaba por silenciar mis sentimientos con alcohol. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, bebía socialmente, pero lentamente esto se convirtió en parte de todo lo que hacía. Cuando salíamos a comer con amigos, en fiestas, arreglando la casa, en eventos del trabajo, los fines de semana, cada vez que pudiera, la bebida se convirtió en la prioridad de mi vida. Al poco tiempo, empecé a faltarle el respeto a Linda, mi familia y a mí mismo. Mis principios morales se fueron desdibujando y la lujuria empezó a hacer de las suyas por la enfermedad del alcoholismo con que Satanás me estaba azotando. Mis votos matrimoniales que antes había honrado fueron perdiendo importancia lentamente y terminé rompiéndolos. Mi corazón se endureció y me alejé del Dios a quien tanto había temido en mi infancia. Me había convertido en un alcohólico empedernido con todo el autoengaño del caso. Cuando hablaba, no tenía el mínimo tacto ni veracidad, era un mentiroso crónico. Con el paso del tiempo, empecé a creerme mis propias mentiras. Fue en este tiempo que CJ decidió aceptar un trabajo en el condado de Orange. Eso significaba vender nuestra casa de 22 años y aunque eso me produjo miedo, también fue emocionante. Pensé que podría ser un nuevo comienzo para nosotros. Tras mudarnos visitamos algunas iglesias, pero siempre eran demasiado grandes o demasiado pequeñas. O la gente no era tan amigable como queríamos, o se reunían en un gimnasio, y eso a mí no me parecía una iglesia de verdad. El trabajo de CJ lo mantenía cada vez más alejado del hogar. Empecé a sentir una soledad que jamás había sentido antes. Un lugar vacío en mi corazón que traté de llenar con muchas cosas. CJ y yo íbamos por rumbos diferentes. Yo sentía que viajábamos en direcciones opuestas. No me sentía amada ni apreciada en absoluto. Mi vida se volvió un lugar tenebroso lleno de enojo, confusión, duda y desconfianza. No reflexionaba sobre los hechos que me rodeaban. Nuestra vida y nuestro amor habían cambiado.
El alcohol era lo que más definía la vida de CJ y el enojo era lo que más definía la mía. Aunque había ignorado los síntomas por mucho tiempo, ya no pude negar el hecho de que había otra mujer en la vida de mi esposo. Mi sentimiento principal era, ¿por qué me ha pasado esto a mí? ¿Porque Dios deja que esto le suceda a mi matrimonio perfecto? Prometí a Dios y a CJ que cambiaría, que ya no sería rabiosa y criticona, y que iba a ser una esposa mejor. Traté de negociar con todo lo que pude. Pasó el tiempo y nada cambió. Los altercados se volvieron más frecuentes, el dolor se acrecentó. Las palabras se endurecieron, los silencios se prolongaron, los gritos subieron de volumen y la desesperación se hizo más profunda. Oraba con cierta regularidad y le decía a Dios que iba a entregárselo todo si tan solo hacía desaparecer el problema. Si lograba hacer que CJ dejara la bebida y arreglara su relación conmigo. Pero luego procedía a hacer las cosas a mi manera, sin esperar ninguna respuesta a la oración y sin ceder el control de mi vida a Dios. Mi aislamiento era total. Me ponía máscaras y le daba la cara al mundo, esperando que nadie viera mi culpa y vergüenza y quizá tratara de ayudarme. Pensé que los tenía todos engañados, incluso a mí misma. Pero nuestros amigos y familiares estaban viendo los cambios negativos en nuestra relación. Me sentía completamente sola. Las posibilidades no eran muy prometedoras. Estaba enojada con Dios y hasta sentía que me había traicionado. Más o menos durante este tiempo, aunque todavía no lo sabíamos, Dios estaba a punto de darnos acceso a las decisiones sanadoras. Nuestro nieto vino a vivir con nosotros y empezó a asistir a una iglesia grande llamada Saddleback. Linda y yo empezamos a ir con él. Yo revisaba el boletín informativo para ver si tenían reuniones de alcohólicos anónimos, pero me complacía en ver que no había ninguna. Me pregunté de qué se trataría Celebremos la Recuperación, pero estaba seguro de que no tenía nada que ver conmigo. Una mañana nuestra hija y nuestro hijo menor llegaron a la casa para hablar con nosotros. Mi hija me dijo que estaba preocupada por mí. Yo prácticamente había cortado la comunicación con ella. Dijo llorando, ya no sé cómo hablarte y me haces falta. Nuestro hijo me dijo, sentimos como si tú y papá ya no tuvieran una relación y eso nos preocupa. Yo respiré hondo, me tragué mis lágrimas y admití por primera vez en voz alta que tenían la razón. Me apresuré a añadir que necesitaban hablar más bien con su papá. Que si él dejaba la bebida tal vez podríamos reconstruir nuestra vida juntos. También me confrontaron por mi exceso con la bebida y mi hábito de beber a solas. Hice un compromiso con ellos y el viernes por la noche, el 29 de febrero de 1996, fui a la iglesia Saddleback. Atravesé el estacionamiento y hice la caminata más larga de mi vida para asistir a la reunión de Celebremos la Recuperación. Les conté a los de mi grupo pequeño que había estado sobrio 24 horas. Un hombre en el círculo llamado Vijal saltó de su asiento y me dijo felicitaciones. Luego se levantó y me dio un gran abrazo. Quedé un poco desconcertado, pero al poco tiempo me empezaron a encantar esos abrazos, y desde entonces no he rehusado uno solo. Vijal me aseguró que si seguía viniendo, empezaría a ver algunos de los milagros de Dios en mi vida. Aquella noche me propuse asistir al estudio de los pasos para varones. La primera pregunta del manual era, ¿sobre qué tiene usted control en su vida? Mi lista era larga. Pero después de una media hora de discusión acalorada, se redujo a 0. No tengo control sobre nada, excepto el doblar mis rodillas delante de Dios. Ese fue mi primer paso para admitir que era incapaz de cambiar por mí mismo. No fui con CJ aquella primera noche porque pensé que era su problema. Él era quien necesitaba recuperarse y ese era mi autoengaño. Había notado en el boletín de la iglesia que había un grupo para codependientes. Pero en realidad no quería sentarme con un montón de damas y contarles mi vida. Tal vez dejara de caerles bien si supieran todas esas cosas de mí. El gozo de CJ empezó a llamarme la atención. Parecía que cada vez que iba a una reunión, volvía a casa más gozoso que antes. Hasta a mí me pareció sentir el mismo gozo cuando fuimos a la iglesia el domingo. El pastor Rick me habló directamente a mí en muchas ocasiones y oí algo que empezó a darme esperanza. Decidí entonces intentarlo. La gente de Celebremos la Recuperación era bastante amigable. La música era muy buena y los abrazos reconfortantes. Aunque no estaba segura de querer darle acceso a mi vida a completos extraños, decidí darle una oportunidad. Yo hago la misma oración todos los días en mi tiempo devocional, en mi auto, por la noche, donde quiera que esté, amado Dios. He tratado de hacerlo todo por mí mismo, contando con mis propias fuerzas y he fracasado. Quiero entregarte a diario mi voluntad y buscar diariamente tu dirección y sabiduría para mi vida. Por favor, sígueme ayudando. Amén. Había completado las 3 primeras decisiones. Durante este tiempo tuve la gran fortuna de cultivar una amistad con 2 participantes en mi grupo de estudio de los pasos para varones. Ellos se convirtieron en mis socios espirituales a quienes podía rendirles cuentas de mi vida.
En aquel tiempo no supe cuán importantes llegarían a ser cuando empecé a trabajar en la cuarta decisión sanadora. Me examino con honestidad, reconozco mis faltas y las confieso a Dios y a alguien en quien confío. Como a mí me gustaba dejar todo para después. No tenía un cuaderno ni un buen lugar donde escribir, un formato adecuado y todo lo demás. Mi persona de confianza me dijo que empezara sin nada más, pero ¿dónde? Por fin se me ocurrió pedirle ayuda a Dios. Cada día Dios me traía a la memoria recuerdos del pasado, muchos de los cuales no me habían pasado por la mente todos esos años. Algunos días ni siquiera tocaba mi cuaderno. Pero cuando me las arreglaba para consignar cada episodio, me sentía mucho más cerca de Dios. Mi corazón se aligeró muchísimo a medida que las ataduras y las cadenas eran rotas una por una, haciendo todo el trabajo correspondiente a la cuarta decisión. Lo que más me mantenía motivado a seguir era mi grupo de estudio de los pasos. Ellos me empujaban cada vez que me daban ánimo, amor, apoyo y más que todo, sus lágrimas. Mis dos socios de cuentas se convirtieron en bastiones de ayuda para mí. Estos dos hombres, mi grupo de estudio y la paciencia de mi esposa, me ayudaron a llevar a cabo esta decisión vital. Cada día la luz se hacía más nítida mientras la culpa, la vergüenza y los resentimientos empezaron a achicarse y desaparecer. Empecé a experimentar una relación personal con mi Salvador amoroso y compasivo, Jesucristo, quien me ama a pesar todas las cosas que he hecho. Empecé a entender lo que significaba de verdad la palabra gracia. Me fascina la paz que encontré en la palabra de Dios. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor, ¿son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana. Entonces sucedió. En una noche cálida, estaba sentada en el patio leyendo un libro. Recordé mientras leía que tenía algunas cosas por hacer y cómo soy compulsiva a la hora de hacer listas. Tomé un cuaderno para arrancarle una hoja. Cuando lo abrí noté una página que tenía algo escrito. Mis ojos cayeron en palabras que jamás habría podido imaginar. Sabía que tenía la opción de cerrarlo y no leer más, pero no lo hice. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Fue como si mi amor y mi vida, plasmados en aquella página, hubieran sido tachados de un solo borrón. Abrí el cuaderno en las notas del diario de CJ para su cuarta decisión. Todo estaba allí, algunas cosas que sabía, otras que no. Corrieron más lágrimas y el enojo siguió creciendo. Era como un volcán a punto de estallar. No había raciocinio alguno en mi mente y mi corazón. En lo profundo sabía que había leído lo que no me correspondía. También sabía que debía enfrentarlo. Contarle a CJ y lidiar con las consecuencias. Sabía que tenía que hacer enmienda por invadir la privacidad de mi esposo, pero ¿cómo podría no enfrentarlo? Mi amor fue rechazado. Mi dignidad estaba en la ruina y mi vida era un caos total. Cuando CJ llegó a la casa, le conté lo sucedido. Llena de rabia y resentimiento. Todo lo que se me ocurría era darme por vencida y lamer mis heridas. Recuerdo estar en la iglesia un domingo cuando habló Kay Warren, la esposa del pastor Rick. Nos dijo que había pasado por una época en la que tuvo tanto dolor que ni siquiera pudo acudir al Señor en oración. Sin embargo, contó con otras personas que oraron por ella durante aquel tiempo. Sabía lo que ella había sentido, pero pensé, yo no tengo a nadie que ore por mí. Me aislé con mi enojo y me alejé de mi grupo de Celebremos la Recuperación mientras buscaba respuestas. Sin encontrarlas, no podía orar, no me salían las palabras. Nunca me había sentido tan sola. ¿Me habría abandonado Dios? O tal vez yo era la que había dejado a Dios. Su palabra nos dice, tan torpes son. Después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Olvidé lo que aprendí en la tercera decisión. Cederle el control a Cristo y descansar en el poder de Dios. Estaba tratando de hacer todo sola. Se me olvidó pedirle a Dios que me diera la fortaleza para cambiar, perdonar y soportar. Al principio, me enojé. ¿Qué derecho tenía ella de hacer tal cosa? Aunque en realidad fue mi culpa por descuidar mis manuales y mi diario. Por otro lado, tenía miedo, con lo frágil que estaba nuestra relación en aquel tiempo. Esto aplastaría cualquier esperanza. Estaba seguro que iba a ser confinado al sofá de por vida. Llamé a mi amigo de confianza y se alarmó bastante por el error que cometí. También recibí amor y apoyo, así como un compromiso renovado con mi grupo de estudio para tratar los manuales y diarios con más cuidado y discreción. Se hicieron muchas oraciones para que Dios los ayudara a entender a Linda. Tras muchos días de oración, Dios me dio sabiduría para saber que estaba en sus manos y que Él se encargaría del asunto. Dios estaba escuchando y Él es grande. Empecé a darme cuenta de que jamás podría haber más mentiras entre Linda y yo. Ella lo sabía todo. Dios tocó su corazón y a medida que continué trabajando en mi programa de recuperación, el corazón de Linda se ablandó.